Le doy las gracias al Señor por esta oportunidad, porque hace 7 meses estuve aquí también predicando un 8 de diciembre. ¿Se acuerdan? Más o menos, los hermanos. Y bueno, la gloria del Señor porque Él me trajo nuevamente. Bueno, Él tiene propósito para cada uno de nosotros y cada uno de nosotros sabemos por qué Él nos ha convocado. Amén. Él me ha traído, como dicen acá, de tierras lejanas para bendecir su vida. Pero cuando nosotros somos bendición de Dios para otro, primero Dios nos bendice a nosotros, porque somos canales de bendición. Entonces el Espíritu Santo pasa por nosotros hacia la iglesia, del que predica, del que está instruyendo en la palabra, del que profetiza, del que evangeliza. Somos espíritus misioneros del Señor, hombres y mujeres preparados por el Espíritu. Amén. Bueno, en esta noche vamos a ir una palabra poderosa del Señor que nos va a llevar a cosas profundas, porque la iglesia, como decían aquí los hermanos, por una llovizna no vienen, por un poquito de mal tiempo no vienen, pero el Señor viene pronto. Y Él está revelando a la iglesia cosas grandes y maravillosas para que ustedes vayan entendiendo el propósito del Señor. Vamos a orar. Pon tu vida en la mano del Señor. Padre, en el nombre de Jesús, Señor amado, en esta noche glorifícate en este lugar, Padre amado. Derrámate con una unción fresca sobre cada vida, sobre cada corazón, Padre amado. Que tu gloria sea derramada, Padre, en esta noche, Padre amado. Yo te pido por cada uno de tus hijos que sean tocados por tu Espíritu Santo, que sean sustentados en sus espíritus, Padre. Señor amado, llena su aljaba esta noche de tu palabra, de tu unción, de tu sobrenaturalidad, del poder que viene de lo alto. Que en esta noche, Señor amado, cada uno de los que están aquí presentes pueda recibir del Espíritu lo que el Señor tiene para ellos. Señor, que en esta noche se derrame esa unción poderosa que va a quebrantar vida, que va a llevar a grados mayores de autoridad, que va a llevar a la iglesia a cosas sobrenaturales, a entender su divinidad, a entender el poder que tienen como iglesia, como pueblo. En esta noche, Señor, glorifícate en medio de tu iglesia. Usa mi vida como un canal de bendición. Que no sea yo la que hable, sino tu Espíritu Santo, el que use mis labios para entregar una poderosa palabra, una ungida palabra que viene para quebrantar vida, que viene para quebrantar corazones, que viene para formar, restaurar, sanar, edificar, construir y también derribar muros que se han levantado para que no podamos recibir la bendición que viene de lo alto. Padre, en esta noche, Señor, en esta noche tú estás aquí y tú estás derramando de tu gracia y tu iglesia ya está recibiendo ese maná fresco de tu Espíritu que traes para esta iglesia. Les bendigo a cada uno de ustedes, amados, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Bueno, amada iglesia, yo le doy gracias al Señor por esta oportunidad de poder predicar su palabra, el poder de la palabra de Dios, donde nosotros podemos derramarnos en nuestro espíritu delante de Él para que Él nos use como una iglesia poderosa. Yo siempre le enseño a mi iglesia en Chile que nosotros somos poderosos gigantes en las manos del Señor. Gloria a Dios, eso es lo que somos. Entonces, cuando nosotros comenzamos a entender el poder y el potencial que el Señor nos ha entregado a cada uno de nosotros, desde el más pequeñito al más grande, nos ha dado un potencial en el espíritu, nos ha dado una vida sobrenatural, nos ha dado ministerio, nos ha dado tantas cosas para que nosotros nos aferremos
a eso y podamos vivir en el Espíritu. Amén. Bueno, mi ministerio se llama Ministerio de Restauración del Espíritu de Dios. Y te voy a contar en breves palabras cómo nace. Yo tengo 42 años en el Evangelio, para la gloria del Señor. Y caminando por muchas iglesias. Primero 10 años en una iglesia donde el Señor me enseñó a conocerlo, a amarlo, a adorarlo, a bendecirlo, a exaltarlo y a glorificarlo. Pero siempre sentada en una banca. Porque cuando me quería levantar me sentaban, no me dejaban servirle al Señor. Solamente tenía que estar sentada escuchando. Y yo como no entendía, yo entendía que el liderazgo era para algunos, entonces yo entendía que estaba bien, entonces me sometía. Después de eso entré a otra iglesia donde empecé a conocer la vida de Dios de una forma sobrenatural. Y fue ahí cuando fui despertando al mundo espiritual. Ahí donde fui despertando a mi sobrenaturalidad, a entender lo que somos realmente en Cristo, lo poderoso que somos en las manos del Señor. Fue ahí cuando se me empezó a revelar que tenemos un poder tremendo, cada uno de nosotros, los niños, los pequeñitos. Somos todos hijos del Señor con potenciales del Espíritu. Bueno, esta palabra, que sabes que yo la he predicado en muchos lugares, por un canal de acá de Punta Cana, Verón, la he predicado en Chile, la he predicado por los estudios escatológicos que hago, la he predicado en mi iglesia, en otras iglesias. Bueno, recorre, porque no es mía, es del Señor, y se llama Las llaves del mundo espiritual. Quiero que busques por mientras Apocalipsis 1:18. Esta palabra va a tener doble revelación para tu vida. Apocalipsis 1:18. Las llaves del mundo espiritual. Dice así. Y el que vivo y estuve muerto, más he aquí, dice, que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves del Hades y de la muerte. ¿Qué llaves tiene el Señor? Las llaves del Hades y de la muerte, la llave de autoridad. Y esa llave de autoridad la tenemos tú y yo. Porque nosotros somos huesos de sus huesos, carne de su carne. Amén. Fuimos creados en los cielos antes de los tiempos de los siglos. Cuando no existía el mundo, los cielos, los planetas, solamente existía la cuarta dimensión. Nosotros nacimos en la mente del Padre y Él nos engendra espiritualmente en el vientre espiritual de Jesús. Nosotros le pertenecemos a Jesús. Cuando Él dice yo me vengo a buscar a mí mismo, Él está diciendo yo vengo a recogerme a mí mismo, porque le pertenecemos al Señor Jesús. Y quiero que tú vayas entendiendo este principio. No estás por casualidad aquí en esta tierra. Hay un propósito para tu vida. Y ese propósito es que entiendas lo que tú eres en Cristo. Nosotros como iglesia somos gobernadores. Dice la palabra de Dios que estamos sentados en lugares celestiales. ¿Y sabes qué hacemos desde los lugares celestiales? Somos gobernadores. Tú y yo gobernamos desde las alturas. Por eso todo lo que decretamos se envía con autoridad. Y tenemos que tener sumo cuidado cómo hablamos. Decimos, somos gobernadores. El libro de Apocalipsis dice que somos reyes. La palabra de Dios que somos gente con propósito. Entonces cuando yo entiendo que yo le pertenezco al Señor Jesús, que tenemos divinidad, y además de eso, tenemos aquí en esta tierra, tenemos autoridad celestial. Por eso podemos decretar cosas. Por eso podemos enviar la bendición. Por eso podemos detener el viento, la lluvia, los terremotos y todas esas cosas que están profetizadas. Muchas veces nosotros podemos interceder delante del Padre y Él nos escucha. Porque enviamos la palabra poderosa.
esa palabra que sale de ti. Tienes que en esta noche apoderarte de esta palabra, porque no sabemos si nos volveremos a ver. Mira cómo están los tiempos. Tú ya lo sabes. Terremotos en diferentes lugares, tsunamis. Amén. Cosas terribles están sucediendo. Pero la iglesia que está atenta al Espíritu, la iglesia que el Señor convoca para levantarla y fortalecerla, esa iglesia va a estar atenta a lo que el Espíritu Santo quiere hacer en nosotros. Esto es más allá de las cosas naturales que nosotros deseamos o hacemos. Estas son cosas sobrenaturales que están a un nivel más alto. Y vamos a arrebatar en esta noche las llaves de la autoridad que tenemos en la palabra, en nuestra vida espiritual. Amén. Gloria a Dios. Las llaves del mundo espiritual. Dale un aplauso al Señor. Bendícelo. Dice, Dios ha potenciado a la iglesia con tremendas cualidades. Nosotros tenemos las llaves para abrir las puertas del cielo y del inframundo. Hemos perdido el poder y la autoridad porque no hemos sido capaces de traer el reino de los cielos a la tierra. Cuando tú no te levantas en el espíritu y tú te levantas en lo natural, en lo religioso, en lo eclesiástico, no puedes avanzar a lo que el Señor quiere para tu vida, ni puedes recibir las llaves de la autoridad, porque aún no reconoces tu autoridad. En esta noche el Señor te va a revelar las llaves de la autoridad. Y no solamente te la va a revelar, te la va a entregar en tu mano. Y tú vas a usar la llave de gobierno. Y vamos a ejercer gobierno sobre los astros, sobre la tierra, sobre la familia, sobre las generaciones, sobre todo lo que es tuyo. Vamos a ejercer autoridad. Porque vas a recibir el gobierno de esa llave. Amén. Tenemos llaves poderosísimas y muy útiles para cumplir nuestra misión aquí en la tierra. Podemos sanar, curar, restaurar, levantar, bendecir, guiar, enseñar, adoctrinar a todos los que queramos, porque estamos potenciados por el Espíritu. Hay una llave poderosísima que tenemos, que es la llave de la ciencia y la revelación. Y busquen Lucas 11:52. Lucas 11:52. Dice así: ay de vosotros, Lucas 11:52, ay de vosotros, intérpretes de la ley, porque habéis quitado la llave de la ciencia. Vosotros mismos no entráis, y a los que entraban se los impedís. ¿Qué significa esto? Significa que los fariseos, los escribas, que el Señor Jesús le decía, ellos sabían la ley, ellos sabían la palabra, pero ellos impedían a la iglesia que recibieran las revelaciones. Ellos que tenían el conocimiento, pero no tenían la revelación. ¿Qué necesitamos nosotros hoy en día? Tener la revelación de la palabra. Esa llave poderosísima de la revelación es una llave que abre tesoros celestiales, donde tú vas haciendo de tu vida una vida sobrenatural. Mira, yo estuve hace 6 meses acá, y en 6 meses yo realmente no viajo a misiones. Mucho el gasto, el desgaste físico, muchas cosas. Yo tengo compromiso también en mi país, en otros lugares. Pero el Señor me trajo, y el enemigo se puso en el camino de 1000 maneras para que no viniese. Me ha salido el vuelo ir y vuelta 3 veces de lo que me tenía que haber salido, por muchas cosas. Pero yo nunca dije no voy, dije voy. Dios proveerá, y Dios lo está haciendo hoy para ti y para mí. Él trae esta palabra porque es de Él para ti, porque tú tienes que recibir esta llave esta noche.
Amén. ¿Sabes qué impide al hombre que reciba la llave de la revelación? La religión del corazón. Y muchas veces nosotros, amados, no nos damos cuenta que a veces hay religión en el corazón todavía de nosotros. A veces hay cosas eclesiásticas que están encerradas, pero Dios no se mueve en lo natural. Por eso dice la palabra de Dios que lo del espíritu se ha de discernir como espiritualmente. Y dice que el natural no las puede entender. Entonces, cuando nosotros comenzamos a recibir la bendición de Dios, comenzamos a profundizarnos en el espíritu, se van abriendo los cielos. ¿Y sabes qué? Tu vida comienza a ser sobrenatural. Y tú podrás estar haciendo las cosas naturales, cosas necesarias de nuestra vida, pero estás fluyendo en el espíritu. Y muchas veces tú no lo sientes ni te das cuenta, pero el que está a tu lado lo sabe, lo siente. Tú le puedes pasarle algo a alguien y ese alguien recibe el poder. Y dice, oh, esta mujer tiene unción. Yo no le he estado hablando de Cristo, pero hay un potencial que está en nosotros, que se mueve de una forma diferente a como nosotros nos movemos en lo humano. Por eso tenemos que entender nuestra divinidad. Cada uno de nosotros tiene que entender su sobrenaturalidad para que el Señor pueda usarte en todo tiempo, en todo lugar, y te va a empezar a revelar cosas grandes y ocultas, dice Jeremías, que tú no conoces. Entonces tú te vas a empezar a mover de otra forma. ¿Sabes qué? El Señor te va enseñando incluso a orar. A mí me ha enseñado a decirle en oración, Padre, que cuando yo camine, las tinieblas retrocedan. Que cuando yo camine, Padre, por cualquier lugar, no solamente cuando voy a predicar, también en lo natural, que el enemigo retroceda. Dame esa divinidad, dame esa sobrenaturalidad. Y el Señor lo hace. Entonces, ¿por qué te enseño esto? Porque el que está caminando en el Espíritu, y esta iglesia lo hace, es una iglesia que está constantemente en guerra. Tú estás constantemente guerreando, peleando contra las tinieblas. Y las tinieblas te conocen. Y conocen tus debilidades, conocen tus flaquezas. Y te quieren hacer trampa, y te quieren hacer caer, y te quieren destruir. Y no solamente a ti, a tus hijos, a tus generaciones. Amén. Entonces, ¿qué necesitamos? Ser potentes en el Espíritu. Y vamos a decretarlo con nuestra boca en cada oración. Señor, levántame a grados mayores de autoridad. Y el enemigo, cuando tú pases, va a retroceder. Porque sabe que si se mete contigo, se mete con Dios. Amén. Gloria al Señor. Dale un aplauso al Señor. Dale un aplauso al que vive por los siglos de los reinos de Dios. Y así podemos conocer e interpretar correctamente la Biblia. Los fariseos, que eran doctores de la palabra, de la ley, se apoderaron de esa llave y no permitían que los demás lo recibieran. Como decía el Señor Jesús, no entraban ellos ni dejaban que los demás entraran. Estos hombres conocían la palabra, pero no la respetaban. Eran sabios en su propia opinión. Mira qué importante esto. Pero no respetaban la palabra de Dios. Jesús les reprendía por su egoísmo y por ser tranca para los demás. Vamos al libro de Oseas 4:6. Oseas 4:6. Gloria a Dios. Esto es muy importante lo que vamos a leer. Dice así: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto, dice,
desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Fuerte. Porque desechaste el conocimiento de la palabra, desechaste la enseñanza de lo que yo te estaba enseñando. Desechaste cuando yo te llamaba, desechaste cuando yo te enseñaba, cuando yo te corregía, cuando yo te hablaba, desechaste el conocimiento, las profundidades de la palabra. Por cuanto tú lo hiciste, yo te desecharé a ti y a tus hijos. Significan tus generaciones. Hoy en día hay mucho pueblo de Dios que está fuera de los caminos, y tú los vuelves a ver en las cosas y las andanzas del mundo, y ves sus hijos viviendo en el mundo, y los bebés, las nuevas generaciones en el mundo. ¿Por qué? Porque muchos han sido desechados, porque se han burlado, porque no han querido someterse a la palabra. Amén. Mira, yo conozco una persona de Chile que por muchos años, el mismo tiempo mío, conoce el Evangelio, pero nunca se quiso someter a la palabra. Siempre quiso vivir a sus ideas, sus principios, pero iba todas las veces a la iglesia. No se perdía los cultos ni nada de lo que hicieran en las iglesias, pero no tenía cambio, no tenía fruto. Y el Señor dice: por sus frutos los conoceréis. Amén. Y todo el tiempo ha sido así hasta el día de hoy, desechando la palabra, y Él está afuera. Generaciones que van formando bajo maldición, desechados por el Señor. Por cuanto desechaste el conocimiento de mi palabra, yo te desecharé a ti. Amén. Amén. Gloria al Señor. Tenemos que reprender a todo espíritu que se venga a empañar la gloria de Dios en nosotros. Amén. Oseas reprendía al pueblo. Israel era un pueblo que rechazaba el conocimiento de la palabra. Por eso no tenían revelación. Hoy en día la iglesia está capacitada por el Espíritu. Tú estás capacitado por el Espíritu para penetrar en el espíritu de la palabra. Amén. Y vas a encontrar esta llave, y vas a poder penetrar en esa palabra, y vas a poder ministrar sobrenaturalmente. Cuando yo fui levantada en el espíritu, a mí el Señor me habló en 2 Corintios 3:6. 2 Corintios 3:6 dice: y nos hizo ministros competentes del Espíritu, del nuevo pacto, y no de la letra, sino del Espíritu. Porque la letra mata, pero el Espíritu vivifica. Entonces, yo hasta ese entonces siempre he sido buena para tomar estudios bíblicos, tomaba mucho estudio y me preparaba, pero me preparaba para estar en la casa porque no me dejaban servirle al Señor en la iglesia en que estaba. Pero cuando el Señor me traslada de iglesia, cuando el Señor me empieza a mostrar cosas diferentes, cosas sobrenaturales, potenciales, me empezó a mostrar que yo tengo poder y autoridad para hacer cosas, para levantar, para destruir también, derribar muro y fortaleza. Yo comienzo a entender que somos poderosos gigantes en las manos del Señor. Por eso te lo dije desde el principio, eso somos nosotros. Somos poderosos gigantes en las manos del Señor. Y empiezo a entender que somos del nuevo pacto, somos del pacto del Espíritu, somos del pacto de la gracia, somos del pacto de las revelaciones. ¿Por qué? Porque nosotros no estamos con Cristo, nosotros estamos en Cristo, dentro de Él. Por eso le pertenecemos, somos hueso de su hueso y carne de su carne. Y el Padre le ha entregado toda autoridad al Hijo, y cuando ya la iglesia sea glorificada, nuestro Señor Jesucristo recibirá todos los reinos. Finalizado el milenio, bueno, ya entramos en escatología,
más profunda. Y dice la palabra de Dios que Él será coronado Rey de Reyes y Señor de Señores. Y nosotros, la iglesia, recibimos también los reinos. Amén. Y tú tienes que sentirte un hombre y una mujer poderosa, porque tienes que estar capacitado en el espíritu para entender esto con la mente de Cristo. Porque con lo natural, amado, nosotros no vivimos a veces bien, tenemos problemas, tenemos dificultades con nuestra propia carne, en lo natural, la familia y cuántas cosas más. Pero cuando nos levantamos en el espíritu y cuando aprendemos a vivir en el espíritu, no importan los problemas, no importan las enfermedades, no importa el que hable de ti, ni el que te critique, ni el que te juzgue, ni lo que te falte. No importa los problemas que se ponen en el camino, tú gobiernas porque eres un hombre poderoso, una mujer poderosa en las manos del Señor, que sabe tomar el gobierno, sabe tomar las revelaciones de la palabra. Aprende a vivir en una nueva dimensión sobrenatural. Este es el momento, amada iglesia, que tú comiences a potenciar tu mundo espiritual. Y para eso el Señor te está entregando esta palabra. Amén. Necesitamos las revelaciones de Dios para que dale un aplauso al Señor. Gloria, gloria al Señor. Bendícelo. Necesitamos las revelaciones para que Él nos muestre su voluntad, porque te tiene que mostrar el propósito suyo. ¿Cuál es el propósito de Dios para ti? Mira, si tú crees que el propósito de Dios es para que estés toda una vida sentadito en esa banca, estás equivocado. El Señor te necesita. Él necesita profetas, Él necesita evangelistas, Él necesita maestros, Él necesita pastores, apóstoles, Él necesita hombres y mujeres de Dios que se atrevan, no que estén mirando su naturaleza humana, sus falencias. Dios necesita el potencial de tu espíritu. Por eso Él te viene en este día, en esta noche, Él te viene a potenciar tu espíritu, para que tú veas quién eres tú en Cristo. Mira lo que tú vales, mira quién eres tú. Yo llegué el miércoles de Chile, venía de Panamá, primero Chile, Panamá y de ahí República Dominicana. Y en la semana fui a un hospital de acá de Puerto Plata. ¿Sabes qué? Con solamente mi Biblia, la oración, la unción que el Señor por misericordia nos ha entregado, entré a cada sala. Y a donde entraba, me presentaba con humildad, con sencillez, con una sonrisa agradable. Y le decía: buenas tardes, soy la pastora de Chile y vengo a orar por los enfermos y por la familia. ¿Quieren que ore por ustedes? Y aquí el dominicano es muy sensible a la voz de Dios. Aceptan. Y amén. Y oraba por los enfermos, oraba por la familia. Se convertía en familia entera. Y le iba llevando a Cristo y bautizando en agua. Porque también el agua es parte de la salvación. Hechos 2:38. Marcos 16:16 dice: y el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y todos iban recibiendo a Cristo, sala por sala. Los médicos al lado mío, la enfermera, nadie me decía nada, nadie me conocía. Yo nunca había estado en ese hospital. Pero ¿por qué las puertas estaban abiertas? Porque vienes con la unción del Santo. Porque eres un poderoso gigante en las manos del Señor. Por eso el Señor te abre la puerta. Te abre la puerta. Porque donde tú tocas, el Señor te la abre. Y si hay una puerta que tú tocas y no se te abre, bueno, no era la voluntad de Dios. Porque así le oro yo al Señor. Señor, si yo toco una puerta y no se abre, porque ahí no era. Pero todas las puertas que se tocan se abren. Y yo le doy la gloria al Señor, porque yo la primera vez que pisé este país, en el año 2019, el Señor me dijo a través de un profeta de Nicaragua, me dijo: desde el primer día que pusiste un pie en ese país, yo te lo entregué. Y así ha sido. Ves que vengo a este país, me llevo una cosecha de 200 almas para Cristo. Gloria al Señor, amado. Y yo ando sola y viajo sola, porque no creo en mis capacidades.
Yo creo en las capacidades del Señor. Y porque Él me ha dicho que soy una poderosa gigante en sus manos. Entonces, cuando yo entro a un hospital, cuando yo entro a una cárcel de hombres, que aquí visito mucho cárceles de hombres, centros de drogas, casas, hogares de ancianos, hogares de niños, me meto por donde... Mira, todo lo que el Señor me entrega y me muestra, yo lo hago. A donde el Señor me dice que vaya, voy. No pongo excusa, no reclamo, no digo nada. Voy, sí, Señor, ahí estoy. Y hay cosecha, hay cosecha. ¿Por qué? Porque he creído al potencial de la palabra. Y he arrebatado lo que me pertenece. Y eso es lo que quiere el Señor en esta noche para ti. Arrebata tu bendición. Arrebata tu ministerio. Aquí hay pastor, hay evangelista, hay maestro, hay apóstol, hay de todo, de los 5 ministerios. Pero tenemos que potenciarnos, creer lo que somos en Cristo. Sí, Señor. Aleluya. Mira, amada iglesia, yo cuando me convertí al Señor, yo tenía hambre de Dios. Y yo no entendía la palabra, pero amaba al Señor porque yo me había enamorado del Señor. Era jovencita. Y yo llegaba a mi casa después de los cultos y yo seguía predicando en mi casa. Y yo tenía a mi hijita mayor, chiquitita, guaguita, y ella estaba ahí en su cuna y yo predicaba dentro de la casa, inspirada a nadie, pero yo predicaba, era como hambre de predicar, de enseñar, de hablar, lo que aún no entendía. Pero era mi llamado, evangelizar. Y soy ungida pastora evangelista. Pero nosotros podemos ejercer los 5 ministerios. Y me toca hacerlo. Tengo una escuela de adiestramiento internacional para el ministerio donde enseño la palabra a muchos países y se ejerce la maestría de la palabra. Y las revelaciones fluyen hacia ti y tú le entregas a la iglesia. Puedo evangelizar, pararme en una esquina, ir casa por casa. Podemos ministrar los enfermos, podemos ejercerlo todo, podemos tener pastores bajo nuestra autoridad, podemos ser padres y madres espirituales y ser pastores con autoridad, podemos profetizar porque el Señor nos ha preparado, porque cuando el Señor te prepara, te envía. ¿Y sabes por qué Él puede confiar en ti y enviarte? No porque eres mejor que los demás, es porque estás preparado en el Espíritu. Por eso Él te envía, amado. Dale un aplauso al Señor. Dale la gloria a Dios. Él te envía porque tú estás preparado. No eres mejor que los demás. Has creído y te has entregado y has recibido las llaves del conocimiento. Has recibido las revelaciones de la palabra porque has puesto tu vida en las manos del Señor. Es glorioso. Yo sabe que yo a veces termino llorando después que salgo a hacer estos trabajos y voy a algún lugar. Y bueno, ese día que fui aquí al hospital, 35 almas recibieron a Jesús y su bautismo de salvación. Amados, y yo solita vengo de Chile, me cuestan los pasajes, el vuelo, me cuesta todo, me canso, me agoto, no duermo, las paso todas, pero el Señor me da la cosecha. La cosecha son las almas. Dice el Señor, mira, dice cuando tú te presentes delante del Señor, Él te va a decir, ¿qué tienes para ofrendarme? Él no te va a decir, ¿cuánto oraste en la tierra? ¿Cuántas veces leíste la Biblia? ¿Cuánto estudio hiciste? ¿Cuántas veces fuiste a la iglesia? Él te va a pedir la ofrenda agradable. ¿Y sabes cuál es la ofrenda agradable? Las almas que has ganado para Cristo. Las personas que has preparado para Cristo, que has enseñado un discipulado, la enseñanza de la palabra, que lo has trasladado del reino de las tinieblas al reino de la luz. Eso es la ofrenda agradable, las almas de las personas. Amén. Y tristemente, amada iglesia, tristemente, y yo que recorro algunos países me doy cuenta, y también hablo con muchos líderes o pastores de otros países. Tristemente, la iglesia hoy en día les gusta que la gente vaya a la iglesia, que llenen la iglesia y le hablan de una hermosa palabra de Dios y la gente se va feliz y contenta a su casa. Pero se van atados, se van enfermos,
se van en la posición de criatura de Dios, no en la posición de hijo de Dios. Y dice el libro de Juan 1:12 que a los que le recibieron les hizo ser llamados hijos de Dios. O sea, tenemos que recibir el plan de salvación. Tenemos que decirle a las personas: ¿quieren recibir a Jesús? Amén. Porque Romanos 10:9 lo enseña. Dice: el que creyere y fuere bautizado, dice: si recibes al Señor en tu corazón como tu Señor y Salvador, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Es una oración de fe. Y la iglesia no está cumpliendo. Dale un aplauso al Señor. Amados, tenemos que abrir los ojos espirituales. Tenemos que abrir la mente. Tenemos la mente de Cristo. Tenemos que obedecer la palabra. Si el Señor dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo, es porque tengo que llevar a la gente una oración de fe para trasladarlo del reino de las tinieblas al reino de la luz y ser hijos de Dios. Y de ahí tú le bautizas, porque tiene que ir unido el bautismo del agua con la salvación. Amén. En Hechos 2:38, cuando el primer discurso de Pedro estaba en un desierto predicando la palabra, y dice la Biblia que había una multitud de gente. Y cuando la palabra que empieza a predicar Pedro comienza a tocar la gente comienza a despertar y a sentir la necesidad de: sí, quiero recibir a Jesús, Él es mi Salvador, quiero recibirlo. Entendieron. ¿Y sabes qué? Ellos se acercan a Pedro y le dicen, y a los discípulos le dicen: varones, ¿qué tenemos que hacer para ser salvos? Y Pedro le dice: bautícese cada uno de vosotros en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo para perdón de pecados. Aleluya. Lo dice la palabra. No podemos ignorar lo que dice la enseñanza de la palabra. No podemos adornar el evangelio conforme a mis ideas, conforme a lo que yo creo, o yo pienso, o me imagino, o bueno, son tantos años también. El pastor que estaba antes que mí no lo hacía, ¿por qué lo voy a hacer yo? Yo no voy a cambiar las reglas de esta iglesia. Es porque nos está viviendo de acuerdo al propósito eterno de la palabra. La palabra en Marcos 16:16 dice: y el que creyere y fuere bautizado será salvo. Y del 15 al 16 dice: id por todas las naciones y haced discípulos a toda criatura. Y el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Amados, la palabra no te pregunta si tú quieres, si tienes tiempo, si te gusta. Anda a las naciones y predica mi evangelio. Ve si te resulta. No te dice así el Señor. Él te da una orden. Te dice: id, orden, id por todas las naciones y haced discípulos a toda criatura. Y el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no será condenado. El Señor te da una orden. ¿Qué tenemos que hacer nosotros como iglesia? Obedecer. Gloria a Dios. Mira, amado, tenemos que romper los paradigmas que tenemos en la mente. La iglesia viene con paradigmas. ¿Sabe lo que es un paradigma? Es una tranca aquí. Es que el pastor no lo hacía, entonces es que a mí no me lo han enseñado los hermanos. Entonces nos aferramos a los hermanos, nos aferramos a los pastores, pero no te aferras a la palabra. No respetan lo que dice acá. Entonces, como los fariseos y los escribas se ponen a la puerta, no entraban ellos a las revelaciones de la palabra y no dejaban que los demás entraran. No podemos ser nosotros fariseos y escribas. Somos del Señor. Somos una iglesia poderosa y tenemos que obedecer. Aleluya. Dale un aplauso al Señor. Que Él se glorifique. Necesitamos las revelaciones. Por medio de las revelaciones vamos a traer el conocimiento de Dios. ¿A qué? Al conocimiento humano. ¿Sabes qué, amado? Yo le doy gracias al Señor porque tú me ves que yo tengo un cuadernito acá. Y yo siempre estoy comprando cuadernos porque a mí me gusta escribir la palabra. Se podría hacer en un computador, que es más rápido, ¿cierto? Una tablet. Pero a mí me gustan los cuadernos. Y cuando ya las hojas se me van rompiendo tanto que ando para allá, para acá con la palabra, las cambio de cuaderno.
Y cada vez que las escribo, se me siguen revelando más cosas. Y más conocimiento. Y más autoridad. Y más revelación. Porque el Espíritu Santo sigue fluyendo hacia mi vida. Y yo a veces, mira, una hoja por ambos lados. Tú dirás, no, en un rato ya escribe esa palabra. He tenido mensajes, amado, de una hoja por ambos lados que he estado 7 horas en el computador, escribiendo en mi escritorio, escribiendo, orando y leyendo la Biblia. Y el Señor me quiebra y me hace llorar. Y ahí estoy en su presencia y no me saca de su presencia. Y después sigo escribiendo. Y las revelaciones. Eso es fluir del Espíritu, amado. Eso es fluir del Espíritu. Ese es el nivel más alto del Espíritu que tú tienes que alcanzar. Tienes que alcanzar esos niveles. Tienes que subir de nivel espiritual. Tienes que romper los paradigmas de la mente. Tienes que derribar los muros, la fortaleza. Tienes que creer el potencial que tienes en el Espíritu. Eres un poderoso en las manos del Señor. Amén. La iglesia ha perdido o no se le ha enseñado el conocimiento de las revelaciones de Dios, sin la cual no podemos traer el reino de los cielos aquí a la tierra. El libro de Efesios 1, del 17 al 18. Mira, nosotros, amados, somos una iglesia potente en el Espíritu. Pero si nosotros no manejamos la palabra, si nosotros no manejamos las revelaciones de la palabra, vamos quedando sin el conocimiento, vamos quedando secos, nos vamos secando. Dice Efesios 1 del 17 al 18, dice: para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Y mira, y alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, y las cuales la riqueza de la gloria de su herencia de los santos. Dice, alumbrando los ojos del entendimiento. Amado, tú eres una persona sobrenatural. Yo aquí veo muchos hermanos. Yo estoy viendo el cuerpo físico, pero en ti está el cuerpo, el alma y el espíritu. Y el Señor trabaja en el espíritu. Y el Señor mora en tu espíritu. Porque ahí está la santidad. Porque en los cielos éramos espíritu, hijos de Dios. Y se nos envió el Señor a este cuerpo. Y en diferentes años llegamos a esta tierra. Este es el tabernáculo humano en el cual vivimos. Pero el poderoso gigante no es este que tú estás viendo. Es el que está dentro, el hombre de Dios, la mujer de Dios. Ahí trabaja el Señor. Ahí trabaja el Señor con tu espíritu. Entonces tú me dirás, bueno, ¿y entonces cómo va a trabajar con mi cuerpo? Bueno, dice la palabra que tu alma, que está con tu espíritu, tiene que convertirse al Señor. Entonces tú le vas a empezar a enseñar la palabra. Y el alma tiene mucha autoridad en el cuerpo. Por eso muchos cristianos les cuesta mucho dejar las cosas del mundo, porque no han preparado su alma, no se han potenciado en el espíritu. Entonces todavía el alma tiene autoridad en este cuerpo, y el espíritu no puede hacer nada porque está dentro. Solamente interceder delante del Espíritu Santo. Y viene un momento, amado, en que el alma se edifica con la palabra. Es tanto lo que tú le enseñas y oras: Señor, someto mi cuerpo a tu espíritu, someto mi vida a tu espíritu, perdóname, límpiame, lávame, santifícame, purifícame, sácame de este hoyo en el cual estoy, Señor. Pongo mi vida en tus manos. Yo quiero ser un hombre nuevo, una mujer renovada en el espíritu. Es tanto el clamor que el alma se convierte. Y cuando el alma se convierte, el cuerpo sigue al espíritu y al alma. Y ahí tú eres un hombre potente, una mujer potente en el espíritu. Entonces, ¿qué tienes que creer? A tu sobrenaturalidad. Te duela lo que te duela, te falte lo que te falte. Siempre nos duele algo, siempre nos falta algo. Pero eso no significa que no eres un poderoso gigante en la mano del Señor.
Porque el Señor no trabaja con tus debilidades. El Señor trabaja con tu fortaleza. ¿Y sabes qué? Dice su palabra que Él se fortalece en tu debilidad. Amén. O sea, no son mis fuerzas. Si yo estoy acá, no es porque, que le gusta venir a República Dominicana. No, amado. Si estoy acá, es porque el Espíritu Santo me trajo y me dio el potencial y me dio la fuerza y me dio el deseo y me dio las ganas y me entregó la palabra y me dijo que tengo que decir y que tengo que hablar, y me lo está diciendo ahora porque yo no he preparado nada. Yo solamente traje una palabra que tengo escrita y que la he predicado en muchos lugares. Pero es el Espíritu Santo el que habla, amado. Es el Espíritu Santo el que habla. Por eso tienes que depender del Espíritu. Tienes que entender el potencial que hay en ti. Amén. Para que crezcas. Mira, muchos tienen el conocimiento, pero no obedecen. Porque no tienen la revelación, que es muy importante. Tenemos que tener el conocimiento más la revelación para que pueda haber un cambio en nuestra vida, ¿cierto? Dándole un sentido diferente a nuestras vidas. Hoy la iglesia tiene las llaves de la ciencia para abrir la puerta y penetrar en el espíritu de la palabra. Mira, cuando la iglesia, Pablo le hablaba a la iglesia de Corintio, y le hablaba de las mujeres, el manto en su cabeza. Muchas iglesias se toman de esa palabra y las hermanas van con su mantita blanca, ¿cierto? Porque dicen que esa es la gloria de Dios que las cubre. Pero no es así. La sangre de Cristo ya venció todo eso. Pablo le decía a las mujeres de Corintio, porque había muchas mujeres que estaban calvas, porque había una iglesia que adoraba de brujas, que adoraban diosas. ¿Cómo te quiero? Sí, por supuesto. Entonces, había mujeres que estaban calvas porque en esa iglesia donde practicaban la hechicería se tenían que rapar. Entonces, cuando ya se estaban convirtiendo al Señor y iban a la iglesia, había muchas calvas en la iglesia. Y las otras mujeres las miraban y las criticaban. Entonces Pablo, de una forma para evitar todo eso, le dice que todas las mujeres comiencen a venir con un velo blanco. Pero era para evitar eso. Era para evitar la religión del corazón del hombre. Amén. Entonces, a veces, amado, nosotros todavía tenemos religión en el corazón. Yo conozco una pastora que la ungí pastora a ella una vez que vine a este país. Creo que la segunda vez que vine a este país, el Señor, ella ya tenía una iglesia en su casa, pero no tenían ungimiento pastoral. Y el Señor me dijo que la ungiera pastora. Compartimos 12 días donde yo la discipulé, le enseñé la palabra y una hermosa casa, fue un hogar de bendición. ¿Y sabes qué pasó? Que ella se me levantó y me dijo, bueno, entonces vamos a hacerlo igual que los católicos, me dijo ella. Y yo le expliqué con la palabra, con los textos bíblicos y todo. Entonces, a veces, amado, cuando en el corazón del hombre hay religión, la religión se forma como un paradigma en tu mente. Y tú ya tienes pensamiento establecido aquí en la mente. Entonces, cuando viene la palabra a tu vida, tú la rechazas. Porque tú dices, no, esto no es posible. Pero mira, aquí la palabra lo está estableciendo. El bautismo del agua es parte de la salvación. Tenemos que bautizar a la gente. Yo cuando salgo a predicar, a donde quiera que vaya, voy con una botella con agua y yo voy bautizando a la gente porque necesitan el arrepentimiento, el agua. ¿Sabes qué significa recibir a Jesús en el corazón? Significa perdón de pecados. Significa que tu larga lista de pecados es perdonada y olvidada y nunca más me acordaré de aquello, dice el Señor. Pero el agua significa regeneración. El agua significa muerte. Significa que tu carne muere espiritualmente y que tú renaces como un nuevo varón de Dios. Una nueva mujer de Dios necesita la regeneración del agua. Es un sacramento, amado. Entonces, cuando nosotros vamos entendiendo en el Espíritu la palabra, vamos recibiendo la libertad. ¿Sabes qué dice Gálatas 5:1? Dice, párate en la libertad con que Cristo te hizo libre. Aleluya. Párate en
en la libertad con que Cristo te hizo libre. Tú eres libre en el Espíritu. Tienes que recibir las revelaciones del Señor. Tienes que derribar los paradigmas que tienes en la mente, las ideas, los pensamientos ya